¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buen día para todos. Bueno, ya estamos en el ciclo de abdomen. Ustedes ya han visto en otros teóricos las paredes de la cavidad abdominal. Han visto los músculos que la constituyen, las fascias, las vainas de los rectos, el trayecto inguinal. Todo eso son las paredes abdominales. Ahora vamos a meternos en lo que hay adentro de la cavidad abdominal. Y adentro de la cavidad abdominal, ¿qué hay? Hay un montón de vísceras de distintos aparatos y sistemas y que en su mayoría están cubiertos total o parcialmente por una serosa que es la serosa peritoneal. Ustedes ya han visto una serosa en la parte de tórax, una en el pulmón, que es la pleura, una en el corazón, que es el pericardio, y que no tenían mayores dificultades para su estudio. ¿Por qué? Porque había una víscera sola. La pleura encierra una víscera sola, el pericardio también. Acá el peritoneo tapiza un montón de vísceras y a su vez esas vísceras se mueven, crecen, rotan, se pegan en algunos lugares, hacen procesos de coalescencia esas fascias, lo cual lo hace muchísimo más complicado. De tal manera que la única forma de poder comprender el peritoneo es a la luz de la embriología. Así que vamos a hacer un pequeño repaso de la embriología, sobre todo de las primeras etapas del desarrollo. Vamos a ver la formación del tubo digestivo, vamos a ver los plegamientos que tiene lugar en el embrión y cómo terminan formándose estas serosas. Primero vamos a comenzar haciendo un esquema para explicar cuáles son los componentes fundamentales de una serosa en general, más que del peritoneo. Entonces vamos a imaginarnos que hacemos un corte axial a nivel del abdomen, donde esto sería anterior, esto sería posterior. Toda esta raya negra en su conjunto es la pared abdominal, desde la piel, celular subcutáneo, fascias, los músculos que ustedes han estudiado. Podríamos hacer acá la columna vertebral, donde se insertan algunos de los músculos de la pared abdominal, el transverso, por ejemplo, ¿sí? ¿Y qué hay acá adentro? Todo esto es la cavidad abdominal. Acá adentro vamos a representar una víscera, como por ejemplo un sector del intestino. Y acá atrás tenemos los vasos que nutren esa víscera, una arteria y una vena, que ya vamos a ver que son la arteria aorta y la vena cava inferior. El peritoneo es una serosa que no difiere de cualquier otra serosa como la pleura o el pericardio. Hay una hoja parietal que reviste la pared. Acá se refleja y forma la hoja visceral, que es la que reviste la víscera. ¿Sí? Esto que está acá se llama meso. Un meso es un pliegue de peritoneo que une una víscera a la pared abdominal y que contiene vasos, que son los vasos que van a nutrir a esas vísceras. ¿Sí? Si van a la carnicería y ven un chinchulín, se han comido chinchulín, van a ver que el chinchulín es el intestino. Y esa grasita blanca, que si uno la mira con detalle, hay de todo, hay vasos sanguíneos, arterias, venas, ganglios linfáticos, es esto, es el meso. Ese es el mesenterio, que es el meso del intestino delgado. Lo vamos a ver en los trabajos prácticos. Bien, entonces esto es un meso, es un pliegue de peritoneo que une una víscera a la pared y por el cual corren los vasos sanguíneos que nutren esa víscera. A veces tenemos esto, otra víscera acá, vasos que van a nutrir esta otra víscera y que vienen de esta víscera que dibujamos primero, y esto también está tapizado por el peritoneo que se continúa ininterrumpidamente.
este pliegue de peritoneo que une una víscera con otra víscera y por el cual corren vasos sanguíneos se llama epiplón. Vamos a ver que tenemos un epiplón mayor, un epiplón menor, un epiplón pancreático esplénico y un epiplón gastroesplénico. Esos son los 4 epiplones que tenemos que ver. Los vamos a ver en los trabajos prácticos. Y finalmente tenemos otra situación que es esto o esto, pero sin los vasos sanguíneos. Eso se llama ligamento. Es un pliegue de peritoneo que une un órgano a otro órgano o un órgano a la pared abdominal por el cual no corre ningún vaso sanguíneo. Por ejemplo, imagínense que yo tengo un órgano acá y el peritoneo hace esto. Esto que está acá sería un ligamento. Por ejemplo, qué sé yo, el ligamento coronario del hígado. Hay unos cuantos, ya los vamos a ver. Bueno, esto son preguntas de examen, son conceptos básicos de peritoneo. ¿Qué es un ligamento? ¿Qué es un epiplón? ¿Qué es un meso? ¿Sí? Repito las definiciones. El ligamento une un órgano a otro órgano o un órgano a la pared abdominal y no contiene vasos sanguíneos. Un epiplón une un órgano a otro órgano y lleva vasos sanguíneos. Y un meso une un órgano a la pared abdominal y también lleva vasos sanguíneos. ¿Sí? Esta concepción del peritoneo que uno tiene que tener es como si uno imagina el peritoneo como una bolsa cerrada y las vísceras se invaginan desde atrás. Esto es posterior, esto es anterior. Esa es la concepción de Billat del peritoneo. Imagínense que uno tiene un globo, esta lapicera es el intestino, esos piolines colgando son los vasos sanguíneos. Imagínense que yo esto lo tengo así. ¿Sí? Yo tengo la lapicera invaginada dentro del globo. ¿Sí? Está totalmente cubierta por las paredes del globo. Y los vasos entran y salen por detrás. Esa es la concepción de Billat del peritoneo. Están cubiertos por peritoneo, pero en realidad está fuera de esto que sería estrictamente la cavidad peritoneal. Esta es la situación de la mayor parte de los órganos del tubo digestivo. ¿Sí? Están cubiertos por peritoneo, pero no están exactamente dentro de la cavidad peritoneal. El único órgano que está dentro de la cavidad peritoneal, que son verdaderamente intraperitoneales, son los ovarios. Esto podríamos llamar interperitoneal si se quiere, pero no están dentro de la cavidad abdominal. Y también tenemos otros órganos, como por ejemplo estos, los grandes vasos, los riñones y las glándulas suprarrenales, que están detrás del peritoneo. Por eso, esto que vemos acá, que es lo que hay atrás del peritoneo, que está fijo a la pared abdominal posterior porque el peritoneo se pega ahí y los aplica hacia atrás, esos son los órganos retroperitoneales, que son varios, pero yo les voy a comentar algunos. El riñón, las glándulas suprarrenales, uréteres y grandes vasos. Después vamos a ver que hay muchos más vasos, nervios, de todo. Esto se llama retroperitoneo. Entonces, esas son las distintas relaciones que puede afectar un órgano con el peritoneo. Puede estar cubierto por peritoneo, puede estar dentro del peritoneo o puede estar detrás del peritoneo, que son los órganos retroperitoneales. Si ustedes leen algunos libros, como por ejemplo Testut, que es el que mejor tiene explicado este tema,
habla que hay otras formas de imaginarse el peritoneo, que es la forma de Farabeuf y Rambier, que decían que es lo mismo que uno estuviese adentro y le da una mano de pintura todo lo que encuentra dentro de la cavidad, y esa capita de pintura sería el peritoneo. Bien. Bueno, dejamos esto. Y vamos a hablar un poquito de anatomía del desarrollo en sus primeras etapas, como para entender simplemente la formación del tubo digestivo y del peritoneo. Ustedes saben que cuando se forma el cigoto, se producen una serie de divisiones mitóticas que no son al azar, siguen un determinado patrón de segmentación muy específico, y el resultado es la formación de una masa de células. Antes se le llamaba mórula porque se parecía a una mora. Pero bueno, esto es lo que se forma como consecuencia de esas divisiones celulares que ocurren tempranamente. Y se van a diferenciar dos capas celulares, una masa celular externa, que va a ser lo que origina el trofoblasto. Trofo quiere decir nutrición, y más adelante forma la placenta, que es el órgano encargado de la nutrición durante nuestro desarrollo intrauterino. Después va a ingresar líquido entre los espacios celulares y se van a formar pequeñas cavidades que van a terminar haciendo coalescencia, y el resultado de eso es la formación del blastocisto, que sería esa masa celular externa que vimos hoy, y la interna, que está acá, que ahora se llama embrioblasto. Esto es el trofoblasto, esto es el embrioblasto, y esta cavidad se llama blastocele. Todo lo que sea cele es cavidad. Este es el blastocele y todo esto es el blastocisto. Esto es todo lo que pasa en la primera semana. ¿Sí? Es un resumen ultra abreviado de lo que ocurre en la primera semana. Todo eso que recién dijimos, ¿dónde ocurre? Ocurre en la trompa. En el sexto día, esto entra a la cavidad uterina y se implanta, y ya a partir de la segunda semana ya está implantado en el estroma endometrial. ¿Sí? Lo que se implanta es esto, el blastocisto, y se implanta en el polo cercano al embrión. Acá, de este lado, no de este. Bueno, cuando uno estudia estas cosas, tiene que recordar fechas claves y eventos claves, ¿no? En la primera semana tenemos la formación del blastocisto. Digamos que la primera semana termina con la formación del blastocisto. ¿Qué es lo que pasa en la segunda semana? En esa masa celular que había por fuera, que era el trofoblasto, se van a diferenciar otras dos capas, que son el citotrofoblasto y el sincicio-trofoblasto, ¿no? Acá no nos vamos a meter tanto. Cito y sincicio-trofoblasto. Citotrofoblasto adentro, sincicio-trofoblasto afuera. ¿Y qué es lo que pasa a nivel del embrioblasto? En el embrioblasto vamos a tener dos capas celulares también, el epiblasto y el hipoblasto.
el epiblasto en negro y el hipoblasto lo hice en rojo. Esto sigue siendo el blastocele. Y acá, en el epiblasto, se va a formar una cavidad. Todas estas células están permanentemente replicándose, ¿no? Se va a formar una cavidad que se llama cavidad amniótica. Y acá seguíamos teniendo el hipoblasto, que va a originar una población celular acá, en la cara interna del citotrofoblasto, que se llama membrana exocelómica o membrana de Heuser, y esto que está acá ahora va a ser el saco vitelino primitivo. Entonces tenemos saco vitelino primitivo, cavidad amniótica. Después va a surgir una nueva población celular entre el citotrofoblasto y esta membrana de Heuser. Vamos a hacerlo así. Esto hay que entenderlo muy bien, porque después llega un momento que uno se pierde con tantas cavidades y capas y se vuelve loco. Esto es un resumen al máximo. Esto que tenemos acá en verde sería el trofoblasto. Vamos a hacerle sus dos capas, el citotrofoblasto y el sincicio-trofoblasto. Esto que está acá, todo esto que está acá en azul, es una nueva población celular que va a surgir ahora, que es el mesodermo extraembrionario. Y que una vez que se forma esa población celular acá, se van a formar pequeñas cavidades que terminan juntándose y esta cavidad que ahora tengo acá se llama cavidad coriónica o cavidad celómica extraembrionaria. Esto que está acá son las células del mesodermo extraembrionario, no se olviden. Esto es la cavidad coriónica. Y esto que continúa uniendo todo esto con el citotrofoblasto se llama pedículo de fijación. Fíjense qué lío que se está armando, porque yo acá tengo la cavidad amniótica, que ahora es la más chica, pero después termina siendo la más grande. Este es el saco vitelino y esto es la cavidad coriónica o cavidad celómica extraembrionaria. Vamos a centrarnos en esto. Esto es lo que va a originar el embrión. Esto es el embrión bilaminar y que es lo que domina la segunda semana. Segunda semana tenemos embrión bilaminar. Algunos autores ahora eso de bilaminar lo ponen entre comillas. ¿Por qué? Porque bilaminar en realidad es unilaminar. El epiblasto, que es lo negro,
va a ser lo que origina las tres capas embrionarias, el mesodermo, el endodermo y el ectodermo. El hipoblasto no origina ninguna de esas tres capas, por eso es que eso de bilaminar hoy lo ponemos un poquito entre comillas, ¿no? Bueno, vamos a centrarnos ahora en esto, en el epiblasto y en el hipoblasto. Y presten atención. Imagínense que yo estoy parado acá dentro de la cavidad amniótica y miro para abajo. Si miro para arriba voy a ver estas células epiblásticas que tapizan el citotrofoblasto y que se llaman amnioblastos. Pero si miro hacia abajo voy a ver la parte que va a originar todo el embrión, la mayor parte del epiblasto. Entonces yo vería esto, ¿sí? Imagínense que yo estoy acá adentro, ¿sí? El piso de esto sería este epiblasto. Y el techo, que es lo que me cubre todo esto, serían estos amnioblastos que están acá. ¿Se entiende? ¿Qué es lo que voy a ver acá? Voy a ver acá la membrana bucofaríngea o lámina procordal que va a originar la boca. Esto desde ya les digo que este es el polo cefálico del embrión y este es el polo caudal del embrión. Voy a ver acá un nódulo que es el nódulo de Hensen y una línea que es la línea primitiva. Y vamos a tener una serie de migraciones celulares del epiblasto hacia la línea primitiva. Esas células del epiblasto que migran hacia la línea primitiva se van a invaginar en la línea primitiva, así, y se van a meter acá. Vamos a hacerlas en verde. Y van a originar el mesodermo. De tal manera que esto es lo más importante que tenemos que recordar en la tercera semana. Eso se llama gastrulación. Que es el embrión ya con las tres capas germinales, el mesodermo, el endodermo y el ectodermo. El ectodermo va a ser esto, las células del epiblasto que se quedaron ahí. Las células que migraron y se invaginaron en la línea primitiva originan esto que está en verde acá, que es el mesodermo. Y después, esto que está acá, que es el hipoblasto, estas células van a ser reemplazadas por otras células derivadas también del epiblasto y van a originar el endodermo. Entonces, a partir de ahora ya hablamos de embrión con tres capas germinales: el ectodermo, el mesodermo y el endodermo. ¿Qué pasa en la cuarta semana? En la cuarta semana, así como yo les dije que en la primera se formaba el blastocisto, en la segunda tenemos el embrión bilaminar, en la tercera la gastrulación, los hechos claves de la cuarta semana son la formación del sistema nervioso central y la diferenciación de ese mesodermo, principalmente en los somitas, que son bloques de tejido mesodérmico que se forman en la parte más interna, más medial, en la parte que se llama mesodermo paraxial. Vamos ahora a olvidarnos por el momento de todo esto y nos vamos a concentrar en esto, ¿sí? Pero este esquema lo tienen que tener en la cabeza porque si no uno se pierde.
tenemos ectodermo, tenemos endodermo, y tenemos mesodermo acá. Otra cosa que pasa acá que yo no les dije es que a nivel del nódulo de Hensen hay algunas células que se invaginan y se meten entre el epiblasto y el hipoblasto y forman la notocorda. La notocorda es un órgano vestigial en el caso nuestro. En otros animales es el órgano de sostén durante toda la vida. En el caso nuestro va a ser reemplazado como tal por la columna vertebral, pero quedan algunos vestigios de la notocorda. ¿Cuáles son? Yo ya se los dije. Es el núcleo pulposo del disco intervertebral. ¿Se acuerdan que el disco intervertebral tenía una parte fibrosa externa y una parte central que era el núcleo blando pulposo? Eso era el vestigio de la notocorda. El resto desaparece. Entonces, si yo hago esto, que sería un corte acá, lo que vería es el ectodermo, el mesodermo, el endodermo, y acá en el medio podríamos hacer la notocorda, ¿sí? Yo les dije que en la cuarta semana teníamos la formación del sistema nervioso central y la diferenciación de este mesodermo en mesodermo paraxial, que son los somitas, mesodermo intermedio, que tiene poco desarrollo, es muy chiquitito, pero es importante porque interviene en la formación del aparato urinario, y el mesodermo lateral, que es una delgada capa de mesodermo, que después va a terminar formando músculos de la pared abdominal y músculos de las vísceras. Entonces, esto lo vamos a hacer en distintas etapas del desarrollo durante la cuarta semana, ¿sí? Vamos a borrar todo esto porque vamos a hacer un montón de esquemas que vamos a ocupar todo el pizarrón. Comenzamos entonces con el ectodermo, el endodermo, el mesodermo, y vamos a hacer acá la notocorda. Ojo, no pierdan de vista que esto es un corte axial del embrión durante la cuarta semana del desarrollo. ¿Se acuerdan lo que habíamos hecho hoy? Si yo veo esto, que sería el epiblasto, visto desde la cavidad amniótica, acá tenía la membrana bucofaringea, la línea primitiva, el nódulo de Hensen. Esto es lo mismo que esto. Yo corto acá durante la cuarta semana del desarrollo y voy a ver esto que veo acá, ¿sí? Bien, esta notocorda va a inducir al ectodermo para la formación del sistema nervioso central. Ustedes saben que el sistema nervioso central es de origen ectodérmico, ¿sí? Entonces, ahora yo voy a tener esto, pero con un desarrollo del ectodermo
por encima de la notocorda que se llama placa neural. Y esa placa neural se va a ir invaginando formando un surco neural. En una etapa más avanzada yo lo podría hacer así. Este es el surco neural que ustedes van a leer que los bordes de ese surco originan las crestas neurales, que después vamos a ver que las crestas neurales tienen un montón de derivados en todos lados. Algunos ya se los he dicho cuando vimos cráneo. Fíjense que yo acá lo hice cada vez más curvo. ¿Por qué? Porque hay un plegamiento transversal del embrión. Y ese plegamiento transversal tiene que ver con el desarrollo de los somitas, del mesodermo. Ese mesodermo, que acá lo hicimos exactamente igual, vamos a ver que acá adquiere más desarrollo y ya en esta etapa vamos a ver que tiene una parte más cercana al eje, por eso se llama paraxial, porque está al lado del eje, y que forma los somitas, una parte menos desarrollada, que es el mesodermo intermedio, y una parte más delgada, que es una lámina que se llama mesodermo lateral. Este surco neural se va a ir cerrando porque se va a juntar esto con esto. Y se va a juntar y van a formar un tubo, que es el tubo neural, que primero permanece abierto en sus extremos anterior y posterior, se llaman neuroporos anterior y posterior. Primero se cierra el neuroporo anterior el día 25, después el posterior el 27, no es tan importante eso. Y finalmente me queda un tubo que es el tubo neural. Ese tubo neural va a originar el sistema nervioso central. Vamos a ver que en su extremo cefálico va a adquirir más desarrollo y forma todo lo que es el encéfalo. Y el resto forma la médula espinal. Entonces, en una etapa más avanzada de esto, yo tendría esto. El ectodermo, el sistema nervioso central, los somitas y el mesodermo intermedio. Somitas es lo mismo que mesodermo paraxial a esta altura, ¿sí? Y con el mesodermo lateral, ¿qué va a pasar? El mesodermo lateral, que acá lo hicimos como una lámina, esa lámina se va a dividir en dos porque se forman cavidades que hacen coalescencia y vamos a tener una lámina acá y otra acá. Esta lámina externa o somática va a aplicarse al ectodermo y esta lámina interna o esplácnica se va a aplicar al endodermo, que el endodermo a todo eso viene acá. Fíjense, ese plegamiento transversal del embrión se produce por el gran desarrollo que adquiere el mesodermo, principalmente los somitas. Acá lo que no hicimos, porque me olvidé, es la notocorda acá y acá. Podríamos hacer las crestas neurales también acá, pero vamos a tratar de no complicarlo. Estos somitas o mesodermo paraxial tienen distintos derivados.
una parte forma hueso, se llama esclerótomo, y va a rodear el tubo neural y la notocorda para formar la columna vertebral. Otra parte forma músculos, se llama miótomo, y otra parte forma la piel, se llama dermátomo. Esos son los tres derivados del mesodermo paraxial: esclerótomo, miótomo y dermátomo. El mesodermo intermedio, como ya les dije, originaba parte del aparato urinario, y el mesodermo lateral tenía dos hojas, somática y esplácnica. La hoja somática se va a aplicar al ectodermo y origina el peritoneo parietal, la musculatura de las paredes del abdomen, mientras que la hoja visceral o esplácnica originaba el peritoneo visceral y la musculatura de las paredes del tubo digestivo. Fíjense que esto se va cerrando, ¿sí? ¿Esto qué era? El tubo digestivo primitivo, el endodermo. Si yo este corte lo hago justo a la altura del saco vitelino, lo que voy a ver es esto. Esto sería el saco vitelino. En el caso nuestro, que nosotros nos nutrimos gracias a una placenta, el saco vitelino desaparece rápidamente. Pero en los animales que ponen huevo, como por ejemplo las aves, que ponen un huevo y se la tiene que arreglar solo, esto, el saco vitelino, es un reservorio de nutrientes. Un huevo de gallina, como el que compran en el supermercado, todo lo amarillo del huevo, la yema, es todo vitelo, y en un pedacito chiquitito, en el caso de que sea fertilizado, ahí va a estar el embrión. Esto entonces es el saco vitelino. El saco vitelino rápidamente desaparece. Este conducto que comunica el tubo digestivo con el saco vitelino se llama conducto ónfalo-mesentérico y también desaparece. Puede quedar un pequeño divertículo, se llama divertículo de Meckel, que es importante porque puede originar patología. Eso pasa en el 4% de los individuos. El 4% tiene el divertículo de Meckel, pero no todos tienen problemas. Bueno, y fíjense que esto que está acá, esta cavidad que me queda entre la hoja esplácnica y somática del mesodermo lateral, esta cavidad va a ser la cavidad peritoneal. Esto es la cavidad celómica intraembrionaria, que si ustedes se remiten a los primeros esquemas que hicimos, esto estaba en continuidad en este momento ¿con qué? Todo esto, no pierdan de vista que yo acá tengo la cavidad amniótica. Acá tenía el saco vitelino, que cada vez es más chico. Y todo esto estaba dentro de la cavidad coriónica, ¿sí? Cada vez va haciéndose más grande la cavidad amniótica. Esto está hecho a la altura del saco vitelino. ¿Qué pasa si yo hago este corte en otro nivel? Por arriba o por abajo del saco vitelino, lo que yo vería es esto. ¿Vieron esas dos hojas que vimos ahí? Esto se pone en contacto y se cierra. Entonces acá se separa el celoma intraembrionario del celoma extraembrionario. Y esto
termina quedando así. Acá vamos a tener los grandes vasos sanguíneos, la aorta y la vena cava. Y estos son los vasos que nutren el tubo digestivo. Una arteria y una vena. ¿Sí? Esto que está acá no es otra cosa que el meso al cual nos referimos al principio de la clase. Bueno, esto que representamos es el plegamiento transversal del embrión. No es el único. Hay también un plegamiento en sentido cefalocaudal y que tiene como causa el crecimiento del sistema nervioso central. Entonces, si yo, en vez de hacer cortes axiales del embrión, como hice recién, haría un corte en el plano sagital, lo que yo voy a ver va a ser un plegamiento así. Esto sería el ectodermo, esto sería la cavidad amniótica y acá tendría el endodermo con el saco vitelino que después va a ir cerrándose y se va a atrofiar y se pierde. ¿Sí? Acá podríamos hacer el polo cefálico y el polo caudal del embrión. ¿Sí? Otra cosa que tampoco les dije para no complicarlos tanto es que acá hay un divertículo que se forma en la tercera semana, que es la lantoides, y que va a originar la vejiga y el uraco. ¿Sí? Este divertículo permanece dentro de ese pedículo de fijación que habíamos dicho dentro del mesodermo extraembrionario. Bueno, ya sabemos cómo se forma el tubo digestivo, por el embrión que se pliega transversalmente, se pliega longitudinalmente, entonces termina cerrándose todo el endodermo y origina el tubo digestivo. De tal manera que el principal derivado del endodermo es la mucosa del aparato digestivo. Vamos a ver que también del aparato respiratorio, también en la cabeza y el cuello se van a formar las bolsas faríngeas, ya lo vamos a ver. Pero por lo que vimos ahora es la mucosa del aparato digestivo. El mesodermo, ¿qué origina? Origina los músculos, tanto los músculos de la pared abdominal, los músculos epizomíticos, que origina el mesodermo paraxial, los músculos lisos de las paredes de las vísceras, que origina la hoja visceral o la hoja esplácnica del mesodermo lateral. Esos son los principales derivados del mesodermo. Y el ectodermo origina la epidermis, el sistema nervioso central y varias cositas que vamos a ir viendo. Bueno, entonces, vamos a representar ahora un corte sagital del embrión ya con el tubo digestivo formado. ¿Qué tenemos? Una prominencia cefálica, una prominencia cardíaca, el extremo caudal, el cordón umbilical y el tubo digestivo, que lo vamos a hacer ahora con verde. Hoy hicimos con rojo todo lo que era endodermo. Esto sería el tubo digestivo. Y todo esto que tengo acá sería ese meso que lo fija a la pared abdominal posterior. ¿Sí?
esto va a ir cambiando. En primer lugar, se va a formar acá un tabique que separa esa cavidad celómica en dos. Una cavidad pleuropericárdica en el tórax y una cavidad peritoneal en el abdomen, ¿sí? Y ese tubo digestivo, que yo lo veía así, también va a ir cambiando. Acá yo tengo la membrana bucofaringea. ¿Se acuerdan cuando hicimos ese dibujo del ectodermo, o mejor dicho del epiblasto, visto desde la cavidad amniótica? Veíamos en el extremo cefálico del embrión la membrana bucofaringea o lámina procordal. Esto es un punto donde está fuertemente adherido el endodermo al ectodermo, que se rompe y el feto empieza a deglutir líquido amniótico, que es lo que hay rodeando todo esto. Precisamente una de las causas de polidramnios, que es cuando una embarazada tiene mucho líquido amniótico, es porque hay algo que está tapando el tubo digestivo en algún lado. Por ejemplo, una atresia de esófago, una atresia de duodeno. Eso lo van a estudiar en años posteriores de la carrera. ¿Qué otra cosa va a pasar? Se va a formar acá un divertículo, que es el divertículo traqueobronquial, que va a originar la laringe, la tráquea, los bronquios, los pulmones. Este sector que hay entre la membrana bucofaringea y el divertículo traqueobronquial se llama intestino faríngeo. Y ahí vamos a ver que se van a desarrollar las bolsas faríngeas que van a penetrar en los arcos branquiales. Los arcos branquiales son bandas de mesénquima que se ven en el embrión en este momento por acá afuera, y que ya habíamos hablado de que esos arcos branquiales originan determinados músculos, determinadas estructuras, cada una de las cuales está inervado por un nervio. Ya habíamos hablado, cuando vimos cabeza y cuello, que todo lo que estaba inervado por el trigémino derivaba del primer arco branquial. Todo lo que estaba inervado por el facial derivaba del segundo arco branquial. Todo lo que estaba inervado por el glosofaringeo derivaba del tercer arco branquial. Y si quieren ya les digo los otros dos. El cuarto arco branquial está inervado por el laringio superior y el sexto arco branquial está inervado por el nervio laringio inferior o recurrente. Quinto arco branquial se considera que no hay, porque está representado por este punto, ¿sí? El orificio de entrada al aparato respiratorio. Este sector del intestino se llama intestino anterior y va del divertículo traqueobronquial hacia un punto donde se encuentra el esbozo hepático, que va a originar el hígado. Después tenemos el intestino medio y el intestino posterior. ¿Qué va a pasar? Ese intestino no va a crecer de la misma manera. Hay sectores donde crece más que lo que crece el embrión. Entonces se va a formar un asa intestinal primitiva, ¿sí? Que esto originalmente estaba en contacto con el saco vitelino por el conducto ónfalo-mesentérico, ¿sí? ¿Se acuerdan? Cuando se cerraba el embrión, esto prácticamente desaparece y a veces dijimos que quedaba un pedacito acá, que era ese divertículo de Meckel. Entre el divertículo traqueobronquial y el esbozo hepático, este es el intestino anterior. Entre el esbozo hepático y un punto que se llama vestíbulo intestinal posterior, que está aproximadamente en la mitad del colon transverso, no exactamente en la mitad, pero más o menos ahí,
se llama vestíbulo intestinal posterior. Ese punto en el hombre no tiene una expresión anatómica clara. Esto se llama intestino medio. Y de acá para abajo tenemos el intestino posterior o terminal. Y acá tenemos que representar también la alantoides. Este pedacito que queda acá, donde desembocan la alantoides y el intestino posterior o terminal, se llama cloaca. Vamos a ver que el recto, que es el último segmento del tubo digestivo, tiene tres orígenes embriológicos. La parte superior deriva del intestino posterior. La parte media deriva de la cloaca. Y la parte más inferior, que está más cerca del exterior, es ectodérmica. Deriva de un pocito de ectodermo que hay ahí que se llama proctodeo. Y vamos a ver cuando veamos recto que eso tiene su representación anatómica. Bueno, todo esto acá dijimos que estaba unido a la pared abdominal posterior por este mesenterio dorsal. Hay un sector acá donde también hay un meso, que es un meso ventral. El resto de ese meso ventral se pierde. Acá, a la altura del esófago abdominal, estómago y parte del duodeno, tenemos un mesenterio ventral. Esto es el mesenterio dorsal. Y acá tenemos los vasos que irrigan el tubo digestivo. El tubo digestivo está irrigado por ramas de la aorta que vienen por este meso que dijimos hoy, como el primer esquema que hicimos al principio. ¿Se acuerdan que hoy habíamos hecho un corte axial de abdominal? Esto era la pared abdominal, esto era la víscera, esto era la aorta, esto la arteria que la irriga, y el peritoneo parietal hace esto y el visceral hace esto, cubre la víscera. Y esto era el meso. Este meso que tenemos acá es este meso que está acá. Y tenemos tres arterias principales que irrigan las distintas partes del intestino. El intestino anterior está irrigado por una arteria que se llama tronco celíaco. Yo esto se lo represento así para que lo tengan conceptualmente como es, ¿no? Pero vamos a ver que el tronco celíaco mide menos de 1 centímetro. La arteria del intestino medio es la mesentérica superior. Y la arteria del intestino posterior o terminal es la mesentérica inferior. Esto es como lo tienen que tener conceptualmente en la cabeza. Intestino anterior, tronco celíaco. Intestino medio, mesentérica superior. Intestino terminal o posterior, mesentérica inferior. Bueno, vamos a borrar esto. Y vamos a representar lo mismo acá. Esto que yo hice acá se llama prominencia cardíaca, porque acá se va a originar el corazón y van a salir las aortas dorsales, que sí, son dos aortas dorsales, después hay una
la izquierda, que es la que continúa desarrollándose, y la derecha se pierde. Habíamos dicho que hay una arteria para el intestino anterior, que es el tronco celíaco, una arteria para el intestino medio, que es la mesentérica superior, que acá va a dar 7 u 8 ramitas intestinales, y acá abajo va a dar las 3 arterias cólicas derechas, y una arteria que es la arteria mesentérica inferior, que es la que va a irrigar el colon izquierdo. Todo esto, no nos olvidemos que estaba dentro de ese meso dorsal. Y también habíamos dicho que acá hay un meso ventral. Entonces, teniendo en cuenta este esquema, que lo vamos a dejar ahí como está, vamos a continuar en los siguientes teóricos con el peritoneo ya de los distintos órganos. Así que por ahora dejamos acá, nos vemos en el teórico siguiente. Buenas tardes a todos.